Nada turba la quietud campirana del paisaje, solamente las torres recortadas contra el fondo y el esparcido caserío contempla el viajero que se adentra en los altos de Jalisco. Tierra roja con heridas de viejos deslaves, a cuyas grietas se aferran los raquíticos huizaches que no logran arrancar las torrenteras. Ahí, recostada en la agreste ladera que mira hacia el oriente, la perla de los altos espera a los viandantes. Es un remanso de paz bajo el espléndido cielo, que solamente disfrutan las regiones privilegiadas del planeta. Diamantina transparencia de azul, en cálido contraste con la vibración intensa del color rojo, de una tierra entrañablemente amada que sufre de erosión y de abandono. La tierra de los altos de Jalisco, Tepatitlán. Tierra soñada a la que cantó el poeta, enrojecida por igual con el hierro que ocultan sus entrañas y la sangre de 100 generaciones que corren desde los primeros habitantes en lucha constante contra las bestias feroces que supone la prehistoria, hasta las huestes heroicas de las luchas libertarias, cuyo recuerdo se escucha aún en los corridos populares, cantares de gesta en cuyas coplas pelea Quirino Navarro y cabalgan los cristeros. Pequeña ciudad de provincia, con aires de gran señora y capital del mundo, que aspira a lo grande y disimula sus carencias, confiada en el tesón de sus hijos, que nada piden porque han aprendido a vivir de sus afanes. Así es Tepatitlán y así es su gente. Yo te invito, forastero, a que visites mi terruño y convivas con mi gente. Y si a ti te sucediera lo que a muchos, que solo vinieron de paso y se quedaron aquí a formar nuevos hogares, seas 1000 veces feliz y bienvenido, que aquí hallarás la paz si la has perdido y el afecto cordial que habrás soñado. Tepatitlán existe como población desde antes de la conquista, en lo que fuera antes un gran robledal, y su nombre proviene del náhuatl, tecpat, pedernal. Ti es una partícula eufónica para un mejor sonido. Tlán significa lugar de. Por lo tanto, Tepatitlán resultaría ser lugar de pedernales. Estaba poblado por una raza peleonera y bravía, los tecuexes, nombre que significa crueles y sanguinarios. A la llegada de los españoles al mando de Pedro Almíndez Chirinos, el año de 1530, gobernaba la población el cacique Mapelo. La conquista fue pacífica y no hubo derramamiento de sangre, pero los indígenas discriminaban a los españoles, a grado tal que todavía en 1707 no les permitían entrar a comerciar ni a celebrar los días de fiesta. En prueba de ello, allá en los principios, el cacique Mapelo mandó decir al rey de España por conducto de uno de los frailes franciscanos: dígales a sus españoles que se vayan a gobernar en sus ranchos y en sus haciendas, que en Tepatitlán mando yo. Los conquistadores tuvieron que implorar al rey Felipe V
les permitiera fundar la villa de San José de Basarte, a 4 kilómetros de Tepatitlán, pero la nueva fundación no prosperó. En 1541 soplaban vientos de rebelión y los tambores de guerra resonaban por todo el territorio, desde las lejanas costas de Cihuatlán hasta la sierra de Comanja y el semidesierto de Zacatecas. Al mando de Tenamaxtli, los caxcanes acudieron en masa, decididos a terminar de una vez por todas con la dominación. Al grito de guerra de Azcanquema Tehualnehual, hasta tu muerte o la mía, se empeñolaron en el cerro de El Mixtón, cercano a Juchipila. Detrás de cada tronco, de cada roca y de cada accidente del terreno, se parapetaba un caxcán que ni daba ni pedía cuartel. Y ni el brazo se cansaba de herir, ni las armas de matar. Volaba una verdadera lluvia de flechas y rodaban peñascos arrollando a su paso cuanto encontraban. Se impuso finalmente la superioridad armada de los españoles al mando del mismísimo virrey don Antonio de Mendoza, quien tuvo que acudir a sofocar la rebelión. Jamás la conquista se había visto en tal aprieto, por lo que se congregaron los más valientes capitanes, fogueados en 1000 combates y curtidos en 100 batallas. Al sentirse vencidos, los indígenas empezaron a arrojarse al fondo de un precipicio, para demostrar muriendo que tenían derecho a vivir libres. Los más bravos entre los bravos, los de Tepatitlán, no acudieron al Mixtón por la amistad entre el español Juan de Villalba y el cacique Pantecatl, sucesor de Mapelo. Con esta batalla y la epidemia de influenza española que se desató en 1551, casi se despobló la región, de por sí poco habitada, ya que solamente murieron indígenas. A partir de entonces, el indigenismo e hispanidad fueron dos corrientes históricas que transcurrieron juntas, pero nunca llegaron a mezclarse. «76 años después, terminada ya la conquista, el obispo cronista don Alonso de la Mota y Escobar, el año de 1606, encontró a Tepatitlán, según sus palabras textuales, consumido por las grandes guerras que tuvo con los salvajes chichimecas, por ser amparo y defensa de Guadalajara, para que no pasasen a ella sus enemigos. En 1683, por cédula real de Carlos II, Tepatitlán se separó políticamente de Teocaltiche y en 1784, el 27 de agosto, en pleno verano, se abatió sobre la región una de las llamadas heladas blancas, que acabó con los cultivos de maíz y frijol, de manera que no se cosechó ni un grano, y un hambre terrible se dejó sentir en la zona. Solo la caridad del obispo de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, salvó a Tepatitlán, mediante el envío de carretas cargadas de grano. Frecuentes epidemias de sarampión, viruelas y cólera asolaban la comarca y causaban víctimas innumerables.
pero por lo demás, la población vivía tranquilamente la quietud que caracterizó la época denominada la Colonia. Se practicaba con asiduidad la religión católica y las actividades agropecuarias y el comercio eran las ocupaciones más ejercidas. Se producían buenas cantidades de pulque, había fábricas de jabón y algunas pequeñas industrias. Partidas de bandoleros asolaron esporádicamente la región durante los siglos XVIII y XIX, hasta que el régimen de don Porfirio Díaz trajo la tranquilidad, y aunque a costa de algunas libertades. Durante la independencia hubo sentimientos marcadamente realistas en Tepatitlán, y varios individuos fueron fusilados en Mirandilla, entre ellos una mujer, por ser insurgentes. El coronel tepatitlense Albino Barajas acudió a pelear al lado del padre Hidalgo en el puente de Calderón, y mientras tanto pernoctaba aquí su archienemigo don Félix María Calleja, quien después fuera virrey de la Nueva España. Corría el año de 1839, cuando un humilde campesino, don Pedro Medina, vio que brillaba una luz muy intensa en la barranca de las Varas, en las faldas del Cerro Gordo, y tras repetidas e infructuosas búsquedas, encontró, delineada toscamente en el tronco de una encina, la figura de un Cristo crucificado. Lo llevó a su casa y un par de viandantes que pasaron por ahí se ofrecieron a tallar la imagen. La piedad popular le edificó un templo y en medio de un desfile triunfal lo trasladaron a su santuario. Desde entonces, a partir de 1852, el Cristo Milagroso ha presidido la vida del municipio desde su santuario, tomando parte en sus penas y en sus alegrías. Durante las luchas entre federalistas y centralistas, la ciudad cambió de mandos por lo menos 10 veces, y durante la Guerra de Reforma, el coronel tepatitlense Antonio Rojas se distinguió por su salvajismo y crueldad, que se concentraron en el Plan de Zacate Grullo, que de 10 artículos que lo integraban, los 10 imponían por algún motivo, aún el más sencillo, la pena de muerte. El coronel Antonio Rojas fue uno de los personajes importantes de Tepatitlán allá en el siglo antepasado. Era originario del rancho El Buey, en la falda del Cerro Gordo, y desde niño fue sumamente peleonero, ya de grande fue pendenciero y asesino. Se juntó con una gran cantidad de hombres y se convirtió en asaltante de camino. Era un fascineroso muy buscado por la ley de ese tiempo. Cuando llegó a 1000 hombres los que juntó, y era para ese tiempo era un verdadero ejército, 1000 lanceros de a caballo, a los que él llamaba sus 1000 jinetes galeanos, o también les llamaban los rojeños. Tenían una movilidad increíble para aquel tiempo, en que no había artillería ni vehículos de transporte más que a caballo, y nos narran que en un mes peleó y recorrió desde Aguascalientes, el Teúl de González Ortega, Zacatecas, y llegó hasta Talpa y Mascota. En todas esas ciudades cometió atrocidades, 50 asesinatos, porque tenía él una ley, que era su ley, de en aquella ciudad que le mataran un número de hombres, esa misma población tenía la obligación de surtirle los mismos jinetes que le faltaban. En el caso, por ejemplo, de Aguascalientes, le mataron 50 hombres y tuvieron que darle 50 jinetes más, se los llevaba a la fuerza, no era si querían o no querían. Caso contrario, por cada jinete mataba a 2 o 3 hombres, mujeres o niños, no se paraba en pintas. Todavía en poblaciones de los valles de Jalisco guardan un profundo recuerdo de él como un ser increíblemente inhumano. Una de sus hazañas que es realmente admirable en cuanto a lo que sucedió, que estando su ejército
en Barranca Blanca, cerca de Tepic, y el ejército del Tigre de Álica, Manuel Lozada, y estaban frente a frente, nada más para enzarzarse en una batalla muy fuerte, porque Lozada traía alrededor de 5,000 indios, coras de Tepic, y este traía sus 1,000 jinetes. Los formaron de manera que dejaran un espacio al centro y, como lanceros que eran al estilo de la Edad Media, uno contra otro, como en un torneo. Y efectivamente se lanzaron uno contra otro. En el primer bote que se dieron no pasó nada, simplemente rompieron sus lanzas, porque era la antigüita con su escudo y todo lo demás. Pero en el siguiente, Antonio Rojas, que era un magnífico caballista, hizo que su caballo pegara un bote o diera una cabriola, y volteándose rapidísimamente hacia atrás, le dio un lanzazo a Manuel Lozada y se lo dio allá donde la espalda pierde su honesto nombre. Ese combate lo narra el escritor victoriano Salado Álvarez, diciendo que Antonio Rojas le dio a Lozada un lanzazo en una nalga, y sin perdón de nadie, porque así se dice. Poco tiempo después entró a Guadalajara, y ahí vivía el coronel Blancarte, a quien asesinó de 5 tiros, y por la espalda totalmente, no se paraba ni en pinta ni color. Y es importante el coronel Blancarte porque en una ocasión que andaba de juerga toda una noche, le llamó la atención un cumplidísimo policía, y en vez de hacerle caso, le puso una moquetiza, que lo dejó tirado. Entonces Günther van der Linden, el director de policía de Guadalajara, lo mandó citar junto con el gobernador. Y efectivamente se presentó en Palacio de Gobierno, pero al frente de 100 hombres, atacó el palacio y lo tomó a sangre y fuego, y cuando él entraba con su arma en la mano, una bala le quemó los solanes de la camisa. Y vino a traerle un retablo al Señor de la Misericordia, porque en esos momentos su hermana Dolores Blancarte estaba rezando ante una estampita del Señor de la Misericordia, que estaba recién estrenado. Apenas hacía menos de 3 meses que se había dedicado, consagrado el templo del Señor de la Misericordia, y todavía tenemos aquí en Tepa un retablo. Hay otros muchos que hablan de las crueldades de Rojas. Un ancianito de 70 años que se lo llevó a fuerzas hasta Tepic, a pie, sin darle de comer, se lo llevó a pelear, porque aquí en el rancho de Calabazas quiso llevarse un jovencito de 16 años, el viejito se enojó porque era su nieto, el muchacho, y le dijo que qué aprovechado era. Dijo, cállese viejo retobado, porque me lo llevo a usted. Digo, pues es tan hijo de un que no lo dudo. Pues se lo llevó. Durante la intervención francesa, estuvo acantonada aquí un regimiento francés, y muchos más pasaron por Tepatitlán. Miembros de la alta oficialidad eran franceses, pero sus tropas eran suavos argelinos, del norte de África. Resulta por ello totalmente descartada la hipótesis de que hay sangre francesa en la genealogía alteña. Jamás se quedó aquí un batallón francés, como dicen las consejas. Las familias salteñas son de origen español en su totalidad, con algunos rastros de mestizaje, pero poco apreciable. En las guerras de Reforma, la Junta de Notables tepatitlenses protestó contra la aplicación de las leyes emanadas de ese movimiento, entre ellas la desamortización de los bienes de la Iglesia Católica. Durante el Porfiriato se vivió en relativa paz, descansando apenas de las oleadas de bandoleros y asaltantes de caminos que caracterizaron el periodo anterior. La acordada o policía de don Porfirio mantenían la paz, aunque fuera la paz de los sepulcros. La situación se fue deteriorando a pasos agigantados, y por todas partes de Jalisco surgieron levantamientos armados espontáneos de campesinos que, al grito de ¡Viva Cristo Rey!, tomaron las armas para reconquistar la libertad religiosa que la ley Calles les había arrebatado. En el municipio de Tepatitlán, el güero Mónico Velázquez se sublevó y, acompañado por los del Cerro, atacó y destrozó una columna de federales. A partir de entonces, por todo el territorio municipal se sucedieron combates y escaramuzas. Tepatitlán y Capilla de Guadalupe cambiaron de mando varias veces.
y en Capilla de Milpillas se estableció firmemente el coronel Gavino Flores con sus cristeros. Pegueros pagó con sangre su fidelidad a la iglesia y no hubo delegación que no aportara contingentes que lucharan por la libertad religiosa. El combate más sangriento de toda la guerra tuvo lugar en Tepatitlán en abril de 1929, cuando increíblemente los federales sufrieron más de 3,000 bajas a cambio de solo 28 de los cristeros. Esto se explica porque el padre Reyes Vega, comandante cristero, supo con 24 horas de anticipación la llegada del ejército federal y afortunó sus tropas de manera tan perfecta que no dejó ángulos muertos y pudo así perpetrar una verdadera matanza de federales y agraristas. La dimensión verdadera de esa guerra nos la dan las cifras. Cuando empezó la rebelión eran unos cuantos campesinos mal armados y cuando finalizó ya eran más de 50,000 cristeros bien armados y mejor montados. Su debilidad era la falta de parque. La guerra cristera fue sin duda el acontecimiento más importante en casi 500 años de la historia en Tepatitlán.